Hello, welcome to your grammar class. This is Larissa, and this is Unit 24 in the country. Today we will talk about the life and work in the city, in the town, or in the place that you live in. Communication goals for this week are the use of vocabulary related to the city and the countryside, express the things that we like and the things that we don't like, and the use of the modal verb should. Let's start. It's important to learn vocabulary used to talk about the countryside and natural surroundings. Here's a little glossary. Countryside, mountain, river, hill, forest, lake, village, track, path, and valley. We can describe the life in the city and the life in the countryside using the following adjectives. The adjectives are placed next to their antonym. Awful, wonderful. Better, worse. Noisy, quiet. Dangerous, safe. Expensive, cheap. Wet, dry, clean, dirty, easy, difficult. Town, country. Cold, warm. Here's some vocabulary related to expressing the things that you like and the things that you don't like. Advantages and disadvantages. Entonces aquí vemos expresiones para expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, o lo que consideramos bueno o lo que consideramos malo. Todas estas expresiones son relativamente muy parecidas e intercambiables. To express the good things or the advantages, the things that we like, we can say an advantage, una ventaja, a benefit, un beneficio, a positive, algo positivo de, a good point, un punto bueno acerca de, an argument in favor of, un argumento a favor de. Entonces, con todas ellas expresamos más o menos lo mismo. Estamos expresando lo que nos gusta. The bad things, las cosas relativamente malas o que no nos gustan. A disadvantage, una desventaja. A drawback es también una desventaja. An objection, una objeción sobre algo. A negative effect, un efecto negativo de. A downside es también una desventaja. A frequent criticism, una crítica frecuente acerca de. An argument against, of, un argumento o algo en contra de. La fuente de estas formas distintas de expresar lo mismo, cosas buenas y malas, es en la dirección que se muestra abajo. A downside no solamente significa una desventaja, sino también puede ser lo malo de algo. Okay, so let's continue with the use of the modal verb should. So remember, what are modal verbs? Auxiliary helper verbs. Recordar que los verbos modales, estamos por ver el verbo modal should. Recordar que estos verbos son verbos auxiliares, es decir, que siempre van a acompañar a un verbo principal. ¿Por qué se llaman modales? What is modality? Modality is when we use these verbs to express conditions on stuff. Entonces, la modalidad se refiere a que usamos estos verbos para expresar condiciones. Modalidad, condiciones acerca de las cosas. Podemos utilizar estos verbos para expresar muchas cosas. Por eso es que estos verbos son complejos, porque nos ayudan a expresar muchas cosas. Podemos expresar likelihood, certainty. Podemos expresar posibilidad o certeza. Possibility, también posibilidad.
Likelihood es la probabilidad de que algo pase. Probabilidad, likelihood, possibility, posibilidad. Ability, habilidad, permission, permiso, obligation, obligación, need, necesidad, advice, para dar consejo, and we also can use the modal verbs to express the future. There are 9 basic modal verbs. Hay 9 verbos modales básicos. May, might, must, can, could, shall, should, will, and would. Depending on the source that you consult, you may find that or might find that there are other modal verbs. Dependiendo de la fuente que consulten, pues que encuentren que hay referencia a otros verbos modales. Por ejemplo, have to, have got to, want to, need to y ought to. La realidad es que estos verbos son más bien semimodales, porque son también verbos auxiliares, pero una constante o las características acerca de los verbos modales que deben estar presentes y que nos permiten identificarlos son que they don't change, ellos no cambian. Lo que sí sucede con have to, have got to, want to, need to, ought to. Bueno, ought to en realidad no, pero los demás sí que cambian de acuerdo al pronombre con que se conjuguen. Mientras que los verbos modales, they don't change, they agree with every subject, concuerdan con todos los sujetos, con todos los pronombres, con todas las personas, no cambian. They don't have a to form, an infinitive form. No tienen una forma con el to, con una forma infinitiva, no podríamos decir to can. The verbs they help are in infinitive, but without the to. Los verbos a los que ayudan están en su forma infinitiva, pero sin el to, o podríamos decir que los verbos a los que ayudan, que son los verbos principales, están en su forma base, sin el to. Se escriben como de forma en infinitivo, pero les quitamos el to y se queda la forma base, la forma raíz. Generally, modal verbs don't have past, present, or future forms. Generalmente los verbos modales no tienen, es una forma pasada, presente o futura, aunque dependiendo del contexto en que los usemos o cómo los acomodemos, podemos expresar condiciones acerca del pasado o del presente o del futuro. You have to remember, modal verbs don't have just one meaning. Recordar que los verbos modales no tienen solamente un significado, por eso es que no hay que traducirlos de manera literal, porque dependiendo del contexto, su significado cambia. We can express the same idea using different modal verbs. Podemos expresar una misma idea usando diferentes verbos modales. Vamos a ver un par de ejemplos. It must be late. It's dark outside. Debe ser tarde. Está oscuro afuera. Estamos expresando certeza, una certeza positiva de que pues debe ser tarde ya que está oscuro. Vamos a ver otro ejemplo que expresa casi lo mismo o lo mismo. It can't be early, it's dark outside. Dice, no puede ser temprano ya que oscureció. Estamos expresando una certeza, pero de forma negativa y con otro modal verb. En el primero utilizábamos must, en el segundo can't. Con el must expresábamos certeza positiva, must, y con el can't expresamos certeza, pero en una forma negativa, can't. You need to think about the exact situation or context and the precise meaning you are describing and choose the right modal verb. Entonces hay que pensar la situación exacta, el contexto y lo que queremos comunicar para elegir uno u otro verbo modal. De nuevo, esto solamente es a través de la práctica, porque como iremos viendo, muchos de los verbos modales son intercambiables. O sea, nos ofrecen significados muy parecidos, pero de nuevo, dependiendo del contexto de la oración. Don't translate. Meanings change depending on the situation. No traduzcas porque los significados cambian de acuerdo a la situación. In this unit, we will learn the use of the modal verb should. So,
Look at the structure that you must follow. Affirmative sentences. You have a subject, then you have the modal verb, should, and then you have the base form of the verb. Entonces tenemos el sujeto, el modal verb should en este caso, y el verbo en su forma base. Bien, antes de ver la estructura, cómo estructuramos el should en una oración, vamos a adelantarnos vamos a revisar su significado. Los diferentes usos de should y por qué, de nuevo, un verbo modal puede ser complejo. Vean la cantidad de significados o en la cantidad de situaciones que podemos usarlo. Should, to give advice or suggestion. Dar consejo o sugerencia. Your hair is too long. You should get a haircut. Tu pelo es demasiado largo. Deberías cortártelo. Situation likely to happen now, in the present. Una situación, podemos expresar con el should en una situación que es probable que suceda ahora. Mary should be at home now. Give her a call. Mary ya debería estar en casa ahora. Llámala. Tal vez basados en la experiencia de que Mary llega a casa a esta hora, entonces expresamos que es posible que ya esté en casa ahora. Pero también podemos utilizar el should para expresar algo que es posible que ocurra en el futuro, hacer una especie de predicción. They should win tonight. They are a better team. Ellos deberían ganar esta noche, son un mejor equipo. Igual, basados en la experiencia, hacemos una predicción. El should más una forma de presente perfecto. Should plus have plus a verb in past participle. Cuando utilizamos el should con una forma perfecta, recordar que las formas perfectas se construyen con el verbo auxiliar have y un verbo expresado en pasado participio. Cuando conjugamos el should y esta forma, queremos decir que el sujeto al que hacemos alusión no cumplió una obligación o no actuó de una forma responsable, que no se hizo algo que se debería haber hecho. You should have given your boss the report yesterday when he asked for it. Debiste haberle dado a tu jefe el reporte ayer cuando te lo pidió. Should plus have plus past participle. Debiste haber hecho algo que no hiciste. Should plus be plus verb ending in ing. Cuando tenemos el should combinado con el verbo to be en su forma base, be, y un verbo en gerundio, es decir, que termina en ing, estamos expresando que la persona a la que estamos haciendo alusión no está haciendo algo ahora, que debería estar haciendo ahora. A diferencia de la forma perfecta, del presente perfecto, algo que debió haber pasado en el futuro, esta forma de be más verbo que termina en ing, algo que no está sucediendo ahora y que debía estar ocurriendo. You should be wearing your seatbelt. Deberías traer puesto tu cinturón de seguridad. We should be studying for the test right now. Deberíamos estar estudiando para el examen. El should, en comparación con el ought to, ellos pueden ser reemplazados ya que expresan lo mismo. You ought to study more is the same or means the same that you should study more. But ought to sounds more formal than should and is used less frequently. El ought to se escucha más formal, pero también es usado menos que el should. La forma negativa de should, shouldn't, la utilizamos para expresar lo que no deberías hacer, usualmente porque es malo o es incorrecto. You shouldn't throw your litter onto the street. No deberías tirar tu basura en la calle. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what he's doing. Él no debería jugar con esos cables si no sabe lo que está haciendo. You shouldn't work so much. No deberías de trabajar tanto.
Y bueno, otra expresión del should, además de las que hemos visto, dar sugerencias o consejos, expresar situaciones que probablemente sucedan ahora, expresar situaciones que probablemente sucedan en el futuro, expresar cosas que no debieron y debieron haber pasado, expresar cosas que deberían estar pasando ahora. También podemos expresar cosas que son ideales o deseadas. Por ejemplo, there should be more public hospitals. Debería haber más hospitales públicos. They should reduce the price of petrol. It's so expensive. Deberían reducir el precio del petróleo, es demasiado caro. There should be 4 more candles on the cake. Debería haber 4 velas más en el pastel. Bueno, y este ejemplo último, ya lo hemos revisado. Should plus have plus a verb in past participle. Things that were ideal in the past, but didn't happen. Entonces, con el should más esta forma de presente perfecto, que de nuevo es el auxiliar have o has, dependiendo de la persona, y un verbo en pasado participio, para expresar cosas que eran ideales, que hubieran ocurrido en el pasado, pero no pasaron. Y también pueden usarse para expresar arrepentimiento. Everyone knows that this is a busy restaurant. They should have made a reservation. Todos saben que este es un restaurante pues muy lleno, muy demandado. Debieron haber hecho una reservación. I should have studied harder when I was young. I wish I had gone to college. Yo debía haber estudiado más cuando era joven. Desearía haber ido al colegio, bueno, a la universidad. Y bueno, entonces veamos la estructura. Ahora sí, oraciones afirmativas, tenemos el sujeto, seguido del verbo modal, should en este caso, y seguido de un verbo en su forma base, es decir, un verbo que se escribiría normalmente como un infinitivo, pero quitamos el to y que dejamos la forma base. He should work harder. He should work harder. Ahí podríamos cambiar el pronombre del sujeto por el que quisiéramos y la forma no cambiaría. She should work harder. They should work harder. I should work harder. You should work harder. Esa es una de las cuestiones relativamente fáciles de los verbos modales que no cambian con los pronombres. Negative sentences. Subject plus shouldn't or should not plus the base verb. We shouldn't arrived late. We should not arrive late. De nuevo, podemos intercambiar el sujeto por cualquier otro. She shouldn't arrive late. I shouldn't arrive late. No, nota, ojo, no usamos ningún otro auxiliar como don't, o doesn't, o didn't, con should. El should, cuando usamos un verbo modal, no necesitamos usar ningún otro verbo auxiliar. Es decir, antes del verbo, porque como hemos visto en la forma perfecta, sí que utilizamos para expresar aquí. Podemos utilizar el should con un verbo auxiliar como have o should con un verbo auxiliar como be, pero en realidad el should aquí está actuando como verbo auxiliar de este tiempo, del have plus past participle y el de be plus verb ending in ing. No have y no be están actuando como auxiliares de should. Should está actuando como auxiliar de ellos. We use the full form should not in formal contexts or when we want to emphasize something. Utilizamos el should not, la forma completa, o sea, no abreviada del shouldn't, sino should not, en contextos formales o cuando queremos hacer énfasis en que algo no debe suceder. We should not forget those who have given their lives in the defense of freedom. No debemos olvidar a aquellos que dieron sus vidas o que han dado sus vidas en defensa de la libertad. La forma interrogativa
Ponemos el should, antecedemos el should al sujeto, luego el sujeto y luego de nuevo el verbo en su forma base. Should I study? Should she study? Should they study? Should we study this chapter for the exam? Should I go to the party? Should she go to the party? Should he go to the party? Should we go to the party? Fíjense cómo entonces no cambia, lo único que cambia es el pronombre que se utiliza. Ni el verbo modal ni el verbo principal, study o go, cambian con el sujeto. Permanecen igual. Should I go? Should she go? Should he go? Should they go? Yes, you should. No, you shouldn't. Yes, he should. No, he shouldn't. Yes, she should. No, she shouldn't. Yes, they should. No, they shouldn't. Bueno, utilizamos el should o el shouldn't en las que se llaman question tags. Question tags son preguntas cortitas que ponemos al final de las oraciones. Particularmente utilizamos estas question tags en el inglés hablado. We use them when we want to confirm that something is true or not. Las usamos para confirmar que algo es cierto o no. Or to encourage a reply from the person we are speaking to. O para motivar a alguien, para motivar la respuesta de la persona con la que estamos hablando. Fíjense estos ejemplos. I shouldn't have told her that, should I? No debía haberle dicho eso, ¿o sí? Es como, ¿o sí? Para confirmar algo, para reforzar algo. They should be getting back on Sunday, shouldn't they? Ellos deberían regresar el domingo, ¿no es así? Esas son las question tags, las preguntitas al final. Should I? Shouldn't they? If the main part of the sentence is positive, the question tag is negative. Si la mayor parte de la oración es positiva, entonces la question tag es negativa. He's a doctor, isn't he? Él es un doctor, ¿no es así? ¿O no? ¿Podríamos traducirlo en español? ¿O cierto? You work in a bank, don't you? Trabajas en un barco, ¿no es así? En un banco, ¿no es así? ¿O no? Lo diríamos en español. Entonces, fíjense, es lo mismo. ¿Trabajas en un banco? ¿Positivo? ¿No? Para confirmar, negativo. Es lo mismo en inglés. You work in a bank, positive. Don't you? Negative. And if the main part of the sentence is negative, then the question tag is positive. Y lo contrario, si la mayor parte de la oración es negativa, entonces la question tag es positiva. You haven't met him, have you? No lo has conocido, ¿o sí? Lo mismo que en español. She isn't coming, is she? Ella no viene, ¿o sí? Ella no viene, ¿verdad? Bueno. Y bueno, aquí hay unos ejemplos unos ejemplos sobre la estructura del should aplicados al tema de esta semana, que es in the country. Differences between living in the in the city or in town or in the countryside. I think you should move to town. You shouldn't move to the country. Do you agree? I think that's a great idea. I'm not sure. I don't know. I don't agree. That's not right. Muy bien. Pues gracias por atender esta clase de gramática. Nos vemos en las clases de conversación. Bye.